Buenas tardes, iglesia. Vamos a comenzar nuevamente con esta serie de la restauración familiar y vamos a mirar el capítulo número 5 ya de esta serie y vamos a recordar, a recordar un poco acerca del plan, del propósito de Dios para la familia, de restaurarla, de bendecirla, de poderla afirmar en estos últimos tiempos, porque la Biblia nos habla, recordando esto, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, nos dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ok, hay que entender aquí en ese primer verso de que la intención es de Dios, que dice: yo os envío, o sea, la intención es de Dios. Yo os envío al profeta. Entonces, la palabra profeta es una persona de revelación, es una persona que conoce el mensaje, que recibe el mensaje del corazón de Dios, de parte de Dios, que al profeta Elías, y dice que va a suceder esto antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, como no ha llegado ese día aún, gracias a él, que no ha llegado todavía ese periodo, entonces estamos en esa etapa, en la intención de Dios de traer revelación, de traer palabra, ok, con un plan, con un propósito. Ese es el verso 6, donde dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces nos habla de que entonces va a haber una palabra siempre, va a haber una revelación siempre, va a haber algo que Dios va a revelar a través de su voluntad o del deseo de su corazón para las familias en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ahí va a haber corazones extraviados, corazones perdidos, corazones en los cuales los padres se desentiendan de sus hogares, que los padres desentiendan su relación matrimonial y también como padres. Por eso conocemos ahorita muchos hijos abandonados. De hecho, hay madres que los niños recién nacidos los abandonan en los parques o los abandonan en las calles y recién nacidos. Es una tragedia, pero eso está pasando. Lo mismo los padres abandonan a sus familias, se van. Algunos quizás hasta llegan a irse a Estados Unidos, a otra región, y no vuelven a saber de ellos. Y todo eso está pasando, y aparte del sistema que estamos viviendo ahorita, social, político, okay, es un ataque también que está viniendo a las familias con las leyes que están atacando, que se están modificando para crear una nueva familia fuera del plan de Dios, fuera del prototipo que Dios hizo de hombre y mujer. Hoy ha sido un quebrantamiento de todo esto. Entonces, por eso es que en estos últimos tiempos, la intención de Dios es restaurar la familia. Bueno, entonces siendo ya el tema número 5, el tema número 5, sabiendo que viene la palabra número 5, familia, referente a un sentir o a un problema que se tiene que restaurar en la familia, eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 15, verso 22, donde nos habla y nos dice: entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Entonces aquí la palabra familia que empezamos a mirar, que tiene una referencia a la palabra taf del hebreo. Esta palabra taf, que viene de la palabra familia, significa hijo o niño pequeñuelo, significa alguien débil, o sea, un niño, un pequeño. Esto básicamente, o este término indica los miembros de alguna tribu, okay, una tribu nómada, que no está en condiciones de marchar o que no puede hacerlo hasta un lugar determinado. ¿Por qué? Porque este sentir de esta palabra es por el movimiento que están teniendo, por las condiciones que se están enfrentando esta familia. Pero es una familia nómada, es una familia que no se ha podido establecer, es una familia que va de un lugar a otro, de un movimiento a otro, por razón y cuestión de
de que estas familias o este tipo de familia, ¿ok?, no tienen la capacidad ni la habilidad, ¿ok?, para poder ser fuerte, ¿ok? Ahora, el término implica, entonces, esta familia, los más débiles, es decir, los incapaces de moverse con condiciones por un tramo largo. Entonces, esto nos habla entonces de una familia que no estaba en las condiciones para moverse de una manera fácil ni una manera fuerte para ir de un lugar a otro. Ahora, algo que podemos mirar aquí entonces, algo que ha puesto a las familias en derrota, en ruina, que ha puesto a las familias trastornadas, abatidas, presionadas, es la falta de comprensión a las debilidades de los que integran la familia. Mucha persona que ha estado en una manera con problemas porque no se reconoce o no se le da el valor correcto a los integrantes de una familia, se menosprecia, se afecta, no se tiene comprensión, se marginan. Muchas veces a la familia, a los integrantes de la familia, ¿por qué? Porque alguien no rinde o no tiene la capacidad que todos quisieran o que todos buscarían. Entonces debemos de entender que entonces todos tenemos debilidades, todos tenemos áreas en las cuales se nos tiene que ayudar, se nos tiene que soportar y aún se tiene que convivir y aún se tiene que valorar y aún se tiene que ayudar en algún aspecto en las familias, porque todos tenemos debilidades. Pero cuando no se entiende esto, entonces se hace división, se menosprecia y se hace diferencias y comparaciones que no deben de ser. Entonces encontramos entonces que no todos podemos llevar el mismo paso. Algunos sí somos capaces de sobresalir, otros tenemos la capacidad de estudiar, otros tenemos la capacidad laboral, otros tenemos la capacidad, aún como cristianos, de llevar la vida cristiana sin ningún problema, pero no todos, no todos. Entonces quizás podíamos ver a madres entonces jaloneando, maltratando, insultando aún a los niños, a veces hasta en la calle lo hacen, donde hablan acerca de su inutilidad, le dicen inútil, le dicen flojo, mal hijo, no te soporto, maldicen el día que se casan con tal o cual persona. Se menciona que es la oveja negra de la familia, el rebelde, el que no se puede entender. Entonces todas esas cosas hacen que haya un rechazo, que haya un quebrantamiento, que haya una división, un maltrato familiar, ¿ok? Entonces empieza todo ese tipo de jaloneos que no se consideran las debilidades de los demás en medio de la familia, ¿ok? Y lo más terrible es cuando se hacen comparaciones, que si tú fueras mejor que aquel, o si tú fueras de esta manera, o si tú fueras de otra manera, o te comportarías así como tu hermano, y eso destruye a la familia, y por eso son familias que nunca son estables, nunca son fuertes, ¿okay?, por este tipo de conceptos. Entonces, hay veces que quizás nosotros o alguien de la familia puede moverse más rápido, desarrollarse, tener la habilidad, la inteligencia, más que otros, pero hay otros que no son así. Ahora, Pablo nos recomienda algo muy interesante. Pablo nos habla en la Biblia en Romanos 14:1, donde Pablo nos sugiere, nos recomienda como cristianos, como iglesia de Cristo y como familia cristiana, recibir al débil en la fe. Siempre hay alguien que es débil en la fe. Y Pablo dice, recíbelo. No está hablando, okay, aunque se recomienda o se escribe la carta a la iglesia, sabemos que la iglesia es la familia de Dios. Sabemos que la familia de Dios es la que nos reunimos cada vez en el local, lo que es la iglesia o llamamos iglesia, pero es una gran familia. Pero bien esto cabe también en las familias personales de cada uno. Entonces habla de eso también, de recibir al débil en la fe, porque en la familia quizás hay alguien débil en la fe, ¿ok? Entonces dice, recíbelo al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones,
porque de repente lo único que nosotros estamos haciendo de recibir en la fe a alguien, a veces solamente es para tener contención. Estamos contendiendo. Y el por qué no lee la Biblia, y el por qué no haces esto, y el por qué no haces esto otro, y deberías de ser como fulano, es que ya tus años deberías hacer esto. Y entonces están en nuestra familia, que son familia en la fe aún, son familias cristianas, pero no tiene la manera de recibirlos, ¿ok? Si no es solamente para contender. La palabra recibir, entonces, que Pablo menciona aquí o que escribe aquí, es proslambano. Esta palabra significa tomar para uno mismo, significa guiar a un lado, significa admitir como a la amistad o hospitalidad, recibir y tomar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, tómalo para guiarlo, tómalo o admítelo en amistad, en hospitalidad. O sea, que no lo hagas, no lo reproches, no lo hagas a un lado, no lo margines, no le pongas obstáculos. Él ya tiene sus propios obstáculos. Ya nosotros tenemos nuestros propios obstáculos que tenemos que vencer. Entonces, ahora recíbele para que lo puedas guiar, para que lo puedas admitir, trátalo amistosamente, hospitalariamente, de esa manera, para poder ayudar al débil en la fe. Ahora, cuando habla de débil en la fe, recordemos que la palabra débil es asceneo. Esta palabra pues significa estar débil en cualquier sentido, en enfermedad, enfermo, débil, debilitar o necesitado. Entonces todos nosotros estamos necesitados en alguna área. Nadie lo sabe todo, todos tenemos diferente carácter, no todos tenemos las diferentes ideas, pensamientos, conocimiento, experiencia. Entonces nosotros debemos de entender de que hay que recibirlos, ¿ok? Dependiendo también en su situación, en su debilidad, en su necesidad, y poder recibirlos de esa manera, que se sientan aceptados como son, porque hay veces que se sienten rechazados y esto hace que su fe decaiga. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, verso 11, dice, y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, o sea, si tú eres maduro, si tú tienes conocimiento, si tú ya tienes experiencia, si tú ya sabes hacer las cosas, ¿acaso por eso se perderá el hermano débil porque Cristo murió? Entonces, ¿acaso Cristo murió nada más por ti y no por el débil? El verso 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces de repente somos personas que si no atendemos las debilidades dentro de la familia, estamos hiriéndonos unos a otros. Nos herimos con palabras, ya no nos herimos con insultos nada más, no nos herimos en el pecado en sí, sino a veces para hacer diferencias, para hacer maltratos, para hacer reclamos, para hacer insultos. Y estamos hablando de familias cristianas, aún tomando el cuerpo de Cristo como la gran familia de Dios, aún también a veces lo que decimos o lo que mencionamos que nos damos carrilla, ¿no? Esa palabra, pero a veces son ofensivas, doble sentido, a veces nos hacemos sentir mal. Entonces dice, esto trae una herida, ¿ok? Lo hieres al débil en su fe, a su débil conciencia, pero dice que esto no solamente lo haces a él, sino contra Cristo estás pecando. Estás contra Cristo pecando. No solamente estás echando de ver su debilidad, rechazándolo o restringiéndolo o haciéndole ver sus debilidades, sino que dice que eso es un pecado contra Cristo. Preguntémonos entonces, ¿acaso Cristo murió tan solo por los inteligentes? ¿Acaso Cristo murió por los que son iguales que nosotros? ¿Acaso Cristo nada murió por aquellos que pueden hacer las cosas correctamente? ¿Acaso Cristo nada más murió por aquellos que pueden llevar la vida cristiana muy redituable, muy capaz? No.
Cristo murió y resucitó por el que sabe mucha Biblia, como por el que no sabe nada. Eso es lo que tenemos que entender, que el Señor Jesucristo, Él murió por aquel que se tiene como mucho conocimiento, con mucha madurez y mucha experiencia, como también murió con aquel que no sabe nada y es un incrédulo. También por él Cristo murió. Por eso el pecado o la herida se le hace a él por su débil conciencia, pero por eso contra Cristo se peca, porque Cristo murió también por ellos. Entonces esto tiene que resolverse, ¿ok? Este ambiente agresivo, ¿ok? De las debilidades dentro de la familia. Ahora, por esta razón, precisamente es que todos tenemos debilidades y se nos hace una gran recomendación. El apóstol Pedro se nos hace una gran recomendación. Y la recomendación que por las debilidades que cada uno de nosotros tenemos, el apóstol Pedro hace la recomendación de tener ferviente amor. Ahora, en 1 Pedro capítulo 4, verso 8, dice, y ante todo, ¿okay? Y esto es importante como Pedro lo pone, ante todo. ¿Por qué? Porque no niega los errores, no niega las debilidades, no niega la capacidad, no niega el cómo quizás es muy pasiva la otra persona, tiene sus errores, no lo niega. Por eso dice ante todo, porque no niega una realidad, pero dice ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces no negamos una realidad. Pedro está diciendo, no negamos una realidad, pero no podemos nosotros esa realidad, ¿ok? Tratarla de una manera áspera, grosera, cruel. Debemos entonces tratar esas áreas entre nosotros mismos como familia con un ferviente amor. ¿Por qué? La palabra ferviente es ectenes. Ectenes significa o nos hace notar estirado, extendido. ¿Ok? Siempre lo necesitaremos. ¿Por qué? Porque el ferviente amor, se habla que el amor siempre tiene que cubrir, siempre tiene que estirarse. ¿Ok? Tiene que estirarse o extenderse hasta la debilidad del hermano, hasta la debilidad del hijo, la hija, hasta la debilidad del esposo, la esposa. Siempre el amor tiene que estirarse para poderlos cubrir, porque vamos a necesitarlo siempre. ¿Por qué? Porque todos tenemos errores, todos somos débiles en alguna área. Entonces, ¿cómo tratar esas áreas? ¿Insultándolos acaso? ¿Echándolos de ver? ¿Encarándolas? No, tiene que ser a través de un ferviente amor, que se trata de cubrirlos, se trata de protegerlos, se trata de restaurarlos, se trata de ayudarlos, se trata de estar cerca con ellos para dirigirlos y guiarlos, no insultando ni echarles de ver sus debilidades, porque en ese caso todos lo haríamos. Ahora bien, regresando entonces a nuestro texto en primera de Samuel, dice que entonces David dijo a Itaí, es importante el nombre Itaí, dice, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, la palabra familia está los más débiles. Entonces quiere decir que este hombre, Itaí, este hombre tuvo precaución, tuvo el tacto, tuvo las maneras de poder llevar a toda su familia de huir de un peligro inminente. Porque ese es el trasfondo de la escritura, que vienen huyendo de una persecución que David y juntamente con él, que estaban, digamos, a favor de David. Entonces, esta familia que es débil, esta familia que no puede, digamos, moverse como todos hacia darse prisa y escapar. Pero aquí hay un hombre llamado Itaí, que siendo su familia más débil, él tuvo la precaución y la manera de escapar de ese peligro. Entonces es lo que tenemos que hacer, que ser personas que podamos llevar a nuestras familias a escapar de los peligros y a los débiles aún en la familia. Ahora, esta historia, para poder entender el contexto, esta historia en el verso 14 dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, dice, a partir, no sea que apresurándose él nos alcance
y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces este es el contexto, esta es la situación que estaban viviendo, esta es la situación que se encontraban. Entonces levantémonos y huyamos. Entonces, ansioso por la preservación de la ciudad que él había restaurado y confiado o confinado en un apoyo mayor por todo el país, súbitamente, rápidamente David resuelve salir de Jerusalén por el peligro de su hijo Absalón, que viene a usurpar el trono, y él viene a matar a todo aquel que esté cercano a la casa de David. Y ahí estaba Itaí. Entonces Itaí no dijo, bueno, si ustedes no pueden, yo escapo. No, o sea, David le dijo, ven, sube, vámonos. Pero este hombre se dio el tiempo y se dio las maneras de poder salvar a toda su familia, aún a los más débiles, del eminente peligro. Es por eso que muchas familias son destruidas y golpeadas, porque no hay alguien que tiene el cuidado de poder llevar a su familia, ¿okay?, a huir del peligro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque no se da la manera de cómo ayudar la debilidad dentro de la familia. Entonces hay quienes, hay algo más peor que Absalón, que quiere arrojar el mal sobre nuestras familias y traer toda violencia. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de entenderlo. Hay un enemigo contra tu familia, contra tu casa, que quiere traer todo mal y que quiere traer toda violencia. Entonces hay que ayudar, proteger, guardar a los más débiles, estar cerca con ellos, guiándolos, aconsejándolos, no insultándoles ni echándoles de ver su propia debilidad. Por eso hoy más que nunca necesitamos a un Itaí, ¿ok?, en nuestra familia. Y es importante el nombre Itaí, porque este nombre Itaí viene de la palabra hebrea, la 854, el diccionario Strong, dice propiamente significa cercanía, cerca de aquí, generalmente con, por, en y entre, a favor de, con, amigo, contigo, continuo, de, en compañía de. O sea, lo que está tratando de decir el nombre Itaí, que era una persona que simbolizaba el que siempre está cerca, el que está por mí, el que está a favor, el que está conmigo, el que es mi compañía, el que hace pasar a los fuertes como a los débiles. Eso es Itaí. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer como familia. Ser personas como Itaí, que siempre estamos cercas en los débiles, siempre estamos atendiéndolos, siempre estamos dispuestos con ellos como amigos. Que el que está por mí, el que no me va a dejar mi debilidad, el que está a favor mío, el que está conmigo, el que me acompaña. Eso es Itaí. Y eso es lo que él pudo salvar a su familia. Entonces la actitud de Itaí que nosotros necesitamos. Dice, y pasó Itaí Geteo todos sus hombres y toda su familia. Cuando habla de hombres, habla de los que pudientes, de los que sí pudieran seguirle el paso, pero habla también de toda su familia, la familia staff, los más débiles. Entonces, ¿a quién queremos pasar lejos de toda maldad y violencia? ¿A quién queremos nosotros que cruce y que vaya escapando de toda la maldad y la violencia que pueda acarrear el enemigo sobre nuestras familias? Los que estamos fuertes, digamos los dos, y mamá, papá son los fuertes. Ok, hay que ser un Itaí para nuestros hijos, para ayudarles, para estar cerca, para estar por ellos, para estar a su favor, para estar en compañía con ellos y hacerlos pasar, okay, de la violencia y la maldad y la violencia que viene contra ellos. O quizás es uno de los padres, quizás es mamá o papá, okay, quizás son los débiles. Entonces hagamos esta actitud de Itaí. Entonces necesitamos esta piedra en nuestro altar familiar. Necesitamos restaurar esta parte de esta roca, de esta piedra que se va levantando para hacer el altar donde va a haber un sacrificio, donde Dios va a derramar el fuego, señal de su presencia. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Elías restauró el altar que estaba arruinado con 12 piedras, refiriéndose a cada una de las tribus o a las familias del pueblo de Israel, que son las piedras o los nombres familias que estamos estudiando para restaurar ese altar
y para que haya un sacrificio ahí, siempre va a haber un sacrificio, ¿ok? Para que haga ahí descender Dios su fuego, que es símbolo de su presencia. Entonces necesitamos esta piedra en nuestra familia, la familia Taf, tratar con los débiles y las debilidades de la familia, para que descienda entonces el fuego de la presencia de Dios en nuestros hogares. Bueno, entonces aquí dejo este tema, esta referencia o digámoslo de esta manera, un punto devocional para que bendiga y ayude nuestra casa, nuestras familias. Compártalo con alguien, sea usted de alguna manera de fluir o de bendecir a una familia que lo necesite, compártalo y espero que haya sido una bendición para usted. ¿Ok? Entonces Dios me le bendiga, estaré pronto subiendo la parte número 6.